Bueno, vamos allá porque ha hablado el vicepresidente del Barça en el área de marketing, Juli Guiu. Un hombre que se encarga de patrocinios, sponsoring y un montón de otras cosas, siempre relacionadas con el área de marketing, un hombre de confianza de Laporta y que ha repasado en La Vanguardia la situación actual del club. Asegura que estamos mejor de lo que nos cuentan y que a pesar de que venimos de un muy mal momento, es una evidencia que las cifras en cuanto a ingresos de los que se tienen están siendo espectaculares. Además, augura que en el futuro serán más y mejor. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos como siempre a Más que Pelotas. Juli Guiu, vicepresidente del Barça, como os digo, área de marketing, ha repasado en La Vanguardia un montón de titulares que no dejan indiferente a nadie sobre la situación actual del Barça, sobre cómo están los números y sobre todo, en su área específica, cómo ha sido currar para que el Barça tenga cada vez más ingresos. Os lo hemos venido contando aquí en el canal. O sea, todo lo que faltaba por otros lados y todos esos agujeros han tenido que ir tapando con patrocinadores, o sea que ingresos externos dentro del club. Por ejemplo, Juli Guiu ha dicho que es una realidad que cuando la Junta de Laporta entró en el club se encontró con una realidad bastante más pesimista de lo que ellos imaginaran. Ellos cuando eran todavía precandidatos pues hicieron un estudio, como todos, de la situación actual del club, pueden pedir memorias, etcétera, etcétera, pero una vez dentro se han dado cuenta que la Junta de Bartomeu había hecho un destrozo aún más grande del que ellos podrían llegar a imaginarse, que el destrozo era tan mayúsculo y tan grande que les costaría mucho más recuperar el club, digamos, en todo el plazo que tenían previsto. De hecho, recordad el cambio de discurso de Laporta, que muchos de estos bufones le achacan, como diciendo, no, les ha engañado a los culés. No se engañó. Él en precandidatura contaba con esa información que os digo que tenía, estamos mal, pero lo sacaremos pronto, y cuando entras y abres el armario y te das cuenta que está todo patas para arriba y mucho peor de lo que te han contado, pues es normal que cambies un poco el discurso y dejes de ser un poco optimista, no en el plano deportivo, sino en el plano económico. Dice además también que estamos viendo ya la luz al final del túnel, que está muy contento por la fase de recuperación en la que está el Barça y que a nivel de marketing, ticketing y patrocinios el Barça ha cumplido récord histórico. Las cifras son espectaculares, dice, y se han logrado a base de mucho trabajo. Como os digo, es su área, o sea que hay que pues, hacer caso a lo que dice, sencilla y únicamente porque es él quien controla todo el tema de los números. Ha hablado de más cosas, como por ejemplo, que a todos nos preocupa mucho, el tema de los ingresos, que si el Camp Nou nuevo, que si... Lo explica Juli Guiu, que por cierto, esta lámina me encanta, esta imagen es preciosa. Hemos ingresado 121 millones gracias a Spotify, Camp Nou. Por primera vez en la historia se han vendido más de 1 millón de entradas. Récord histórico, repito, que marca aquí Juli Guiu, en la venta de entradas. Lo hemos ido comentando también, el ticketing ha sido exageradamente importante y por eso nos preocupaba tanto el tema de Montjuic y por eso le pedíamos a la junta directiva que apurase y que trabajase como fuese para que el socio y el aficionado se sintiese cómodo en Montjuic, porque necesitábamos el máximo de público posible en todas partes, porque está claro que el Barça vende. Número 1 de audiencias en el mundo, internacionalmente, en Europa, en España, todo el mundo ve al Barça. Luego, pues está el Madrid, segundo y tal. El primero y con diferencia es el Barça y también en venta de entradas. La facturación por taquillaje en el femenino, el baloncesto y el museo han sido de 2,7 millones, 4,5 millones y 39,9 millones respectivamente. Asegura Juli Guiu, otro récord. Repito, femenino 2,7 millones de euros, baloncesto 4,5 millones de euros y el museo 39,9 millones de euros respectivamente. Repito, un récord, asegura Juli Guiu. La verdad es que así, a plano principal, a nivel de números, sin ser de números nosotros, mal no pintan estos números. O sea que a ingresos estamos seguros que ha sido una temporada histórica dentro de lo que se ha podido hacer para el Barça. Ha hablado también de otras muchas cosas que también son importantes, como por ejemplo que es cierto que ha habido mucha rescisión de contrato, no solamente a nivel ejecutivo, sino también de deportistas, y esto ha hecho que se haya condicionado un poco la contención del gasto, ¿no? Aquello que hablábamos el otro día, de por qué hay tanto gasto en el club, porque estamos hablando de un club que pierde ordinariamente 300
millones, lo vimos el otro día. O sea, me parece absolutamente bárbaro y peligrosísimo. O sea, ninguna empresa normal con 300 millones de pérdida ordinaria estaría viva a día de hoy. Lo que pasa es que esto es el Barça, señores. En mi área, dice Juli Guiu, cuento con los mejores ejecutivos y con el mejor equipo posible para realizar mi trabajo. Somos un equipo de expertos que estamos intentando revolucionar el mundo del fútbol y además asegura que está alineado él y toda la junta con el lema máximo de Jean Laporta. No cambiaremos jamás, ni está en nuestros planes, cambiar el modelo de propiedad. Si eso pasa, tanto Laporta como yo dimitiremos. Dejándolo bastante claro, lo hemos dicho 1000 veces. También para todos aquellos bufones, repito, que están todo el día diciendo que lo que quiere Laporta es convertir el Barça en una sociedad anónima. Que no le interesa, señores, que yo creo que hay mucha gente que habla del Barça sin saberlo. Jean Laporta, lo he dicho 1000 veces, no es un gran empresario con un capital terrible, no es multimillonario como Florentino, ni tiene riquezas. Jean Laporta es un abogado que tiene un patrimonio normal, es un tipo de clase medio alta porque, bueno, ha estado mucho tiempo trabajando y tiene varias empresas, pero no tiene tanto dinero como para mantener lo que sería un Barça en sociedad anónima. Entonces, dejad de vender burras, sobre todo porque, fijaos, ¿no? Amigo y vicepresidente del Barça lo dice claramente. Si nos hiciésemos sociedad anónima, dimitiríamos el día siguiente. Es cierto que también ha reconocido que necesitamos abrir otras vías de explotación del capital del Barça y también de exploración de nuevos recursos, ¿no? Por eso están intentándose meter también en el tema esto de salir a bolsa, que a mí no me convence muchísimo, también el tema este de las criptomonedas, el tema de los NFTs, hemos visto también cómo se han metido bastante. Está bien que el Barça estudie todas estas cosas, está bien además que el Barça tenga un control o alguien que, como Juli, ¿no?, controle de todo esto por si en algún momento hay un pic muy grande y se puede sacar rentabilidad, pues se haga, porque el Barça al final vive de eso. Es que, señores, el Barça vive de sus ingresos. ¿Ha hablado del Espai Barça? Por supuesto que sí. Tanto los responsables del Espai Barça, y aquí confirma la exclusiva que contábamos el otro día aquí en Más que Pelotas, como los responsables de la contracturía, Limac, la constructora, nos dicen que estamos cumpliendo con los plazos e inclusive adelantando muchos. En noviembre de 2024 tendremos ya primera y segunda gradería hechas y el Barça podrá jugar. Podremos hacerlo con un campo abierto de 65.000 espectadores hasta que lo terminemos. O sea que lo vamos a lograr. Repito, lo digo por toda esa gente que no para de hablar, que no para de llenarse la boca con esto y con lo otro. El otro día contamos aquí en primicia en exclusiva que había un adelanto exagerado en el tema de demolición. En toda previsión de obras se hace siempre una previsión amplia, ¿no? O sea, si te va a tardar, si va todo bien, 2 meses, pues tú te pones 4 de margen. Bueno, pues el Barça en esa previsión ha adelantado de 3 a 4 meses del plazo de demolición. Y ahora ya con la licenciatura dada empezará la construcción. Confirma esta noticia Juli Guiu, que os dimos aquí en Más que Pelotas, o sea que gracias por confiar una vez más en nosotros. Gracias, como siempre. Ha dicho además también, que es el titular para mí más grande, la marca Barça está mejor que nunca porque hay muchísimas marcas que nos escriben a diario para asociarse con nosotros. La temporada pasada, por ejemplo, logramos 20 patrocinadores, pero tuvimos que rechazar otros tantos. 15 de ellos son internacionales y de los mejores del mundo. Hemos llegado a los 97,6 millones de euros gracias a las incorporaciones, como por ejemplo, primeras marcas, Spotify, Bimbo y Whitebit. Y esto también es una realidad. O sea, lo que no se puede negar es una evidencia, y estamos hablando de que el Barça, por ejemplo, la alianza con Spotify fue súper novedosa y súper rupturista con todo lo que se había visto, y a partir de ahí el Barça ha ido incluyendo patrocinadores un año tras otro, un mes tras otro, perdón, nuevos, hasta llegar a 20 y sufragar las pérdidas inclusive de la nefasta Champions que hicimos. Esto es una realidad abismal y palpable. Lo cuenta Juli Guiu, te repito, en La Vanguardia. Y rechazando muchos de los patrocinadores porque evidentemente no todos cuadran con lo que seguramente busca el Barça para su marca. Pero, ¿dónde están los que decían que se iban a ir los patrocinadores con lo del caso Negreira? Supongo que en su casa tapados. Hemos batido el récord de sponsoring estos años, es el máximo histórico, porque todo el mundo quiere trabajar con el Barça. Todas las marcas quieren trabajar con el Barça.
He de reconocer que tanto Lewandowski como Gavi y como Aitana son los que más venden en el mundo comercial, futbolistas muy atractivos para las marcas. Y además también ha querido dejar bastante claro, aquí tenéis una lámina de cómo quedará el Nou Palau Blaugrana, que había gente que decía que no se iba a construir, pues ha dejado bastante claro el vicepresidente diciendo que el Palau Blaugrana se hará 2 años después, en cuanto termine las obras del Spotify Camp Nou. Así que en 2028 estará totalmente listo. Veremos si se cumplen los plazos, veremos si todo lo que ha dicho aquí finalmente llega a buen puerto. Veremos además, tenemos esa asamblea dentro de poco, los socios, donde nos tendrán que explicar muy bien todo lo que está pasando, las pérdidas, las palancas, absolutamente todo, repito. Y dicho esto, podremos dar un veredicto final. Pero se agradece que salga a dar la cara alguien del club. Siempre agradecido con esto, porque hemos estado muchos años en los que la oscuridad y la opacidad ha sido total, como en otros clubes. Y eso a mí no me gusta. ¿Qué pensáis? Aquí abajo, como siempre, fuerte like, suscribiros y nos vemos en el siguiente.